Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Lo que hoy les quiero mostrar es justamente lo que estamos viendo ahora mismo, que es un controlador RGB de fundido automático con el que vamos a poder controlar nuestras tiras de LED RGB y haciendo las modificaciones necesarias también podemos controlar LEDs de potencia. Lo más interesante es que no funciona ni con microcontroladores ni tampoco con ese típico controlador chino con el control remoto, nada de eso. Todo hecho con electrónica completamente analógica con componentes simples, fáciles y baratos. Así que si les interesa saber cómo hacer este controlador tan versátil, los invito a quedarse conmigo hasta el final y averiguar cómo se hace. Ahora sí, comencemos. Bien, para que les sea más fácil entender el circuito lo vamos a dividir en dos partes. Por una parte tenemos el oscilador y por otra parte tenemos el secuenciador. Vamos a empezar por el oscilador, que como vemos está hecho en base a un 555 configurado con su típica configuración de oscilador estable, que vemos que tiene una resistencia entre el pin de alimentación y el pin 7, que es el de descarga, otra resistencia entre el pin 7 y el pin 6 y el pin 2, que es donde tenemos el umbral y el disparo, y por último un condensador, que es el que se va a cargar y descargar dependiendo del valor de estas resistencias, lo cual a su vez va a afectar la frecuencia de salida de nuestro oscilador. Yo en este caso calculé este oscilador para que nos entregue una frecuencia de aproximadamente 0,3 Hz, que estaría rondando aproximadamente en 3 segundos para completar un ciclo. Ahora bien, para no tenerlos acá todo el día explicándoles cómo fue que calculé estos valores, simplemente les voy a dar los valores que yo he utilizado. Utilicé para R1 un valor de 390K, para R2 un valor de 47K y para el capacitor utilicé uno de 10 microfaradios. Ahora bien, ¿cómo nos aseguramos que con estos componentes vamos a conseguir la frecuencia que estamos buscando? Bueno, la fórmula para determinar la frecuencia a la que va a oscilar este circuito está determinada por la siguiente fórmula. La frecuencia expresada en Hz va a ser igual a la constante, que es 1.44 dividido R1 más 2 veces R2, y esto multiplicado por C1. Bien, ahora no tenemos más que sustituir los valores. Tenemos entonces 1,44 dividido R1, que en este caso es 390K. El valor tiene que estar expresado en ohms, es decir, 390.000 ohms, más 2R2, que sería 47 por 2, 94K, es decir, 94.000 ohms. Todo esto multiplicados por C1, que es de 10 microfaradios. El valor tiene que estar expresado en faradios, por lo tanto lo vamos a multiplicar por 10 elevado a la menos 6 faradios. Bien, esta suma nos daría 390, 94, 484.000, si mal no hice el cálculo, ohms por 10 por 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 5 faradios. Todo esto dividido por 1,44. Vamos a hacerlo con la calculadora para no que ninguna duda. Tenemos entonces 1.44 dividido 484.000 ohms por, y acá lo tiene que hacer aparte, 10 elevado a la menos 5. Esto nos da 0,297 Hz, es decir, la frecuencia es igual a 0,297 Hz, que es muy cercano al valor que estábamos buscando, que era de 0,3. Teniendo en cuenta igual las tolerancias de los componentes, esta frecuencia no va a ser exacta, pero para lo que nosotros no necesitamos va a ser más que suficiente. Así que con estos valores lo que vamos a conseguir es una frecuencia de salida de 0.3 Hz, y también podemos calcular el periodo, es decir, cuánto tarda en completar un ciclo. La fórmula del periodo, como saben, es 1 sobre frecuencia, por lo tanto va a ser igual a 1 sobre 0.297, ahí lo pueden ver, 0.297, y esto nos da un tiempo de 3.37, podemos redondear, segundos. ¿Qué quiere decir esto?
que nuestro oscilador va a cambiar de estado alto a nivel bajo cada 3.37 segundos. Yo en realidad lo estaba buscando para aproximadamente 3 segundos, pero es un margen considerable. Vamos a tener que tener muy en cuenta esta frecuencia y este periodo para poder calcular el circuito que corresponde a nuestro secuenciador. Todo hecho por esta parte, ahora veamos el secuenciador. Y bien, acá tenemos el circuito del secuenciador, el cual lo vamos a basar en un circuito integrado muy común y muy conocido, que es el 4017. Es un integrado de 16 pines y, como vemos, tiene la entrada de reloj en su pin 14, que es justamente la salida del pin 3 del 555, la que nos entrega esa frecuencia de 0.3 Hz. Se alimenta por el pin 16 y el pin 8 va a masa. En este caso quiero aclarar que, según las pruebas que yo hice en protoboard, necesité colocar entre la pata de habilitación y masa, tuve que colocar un condensador porque si no el circuito funcionaba de forma errática. Con este condensador lo solucioné. Puede que no haga falta, pero yo se los incluyo ya que yo necesité utilizarlo. Así que bueno, ¿en qué se basa este integrado? Bueno, básicamente es un contador de décadas de 0 a 9 y vemos que tiene sus salidas numeradas desde Q0 hasta Q9, y a medida que los estados en la entrada de reloj vayan cambiando de estado alto a nivel bajo, las salidas se van a ir prendiendo secuencialmente, colocándose en estado alto una de ellas y el resto todas en nivel bajo. Así irá de 0 a 9 y reiniciará su cuenta. Pero en este caso tenemos un problema, porque nosotros simplemente estamos utilizando 3 canales, uno para controlar cada color de nuestra tira RGB. Entonces, ¿cómo hacemos para comunicarle al integrado que queremos utilizar solo 3 salidas y no las 10? Muy fácil. El integrado cuenta con un pin de reset que, cuando se encuentra a nivel alto, reinicia directamente la cuenta desde su entrada 0. Así que, como ven, yo tengo la entrada 0, la entrada 1 y la entrada 2, que son las 3 entradas que vamos a utilizar para controlar nuestra tira RGB, y la salida siguiente, que sería Q3, en este caso el pin 7 del integrado. Tengan cuidado porque el orden de los pines no es correlativo al número de salida. En este caso el pin 7 lo enviamos directamente al pin de reset. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Bien, la entrada va a estar cambiando de estado alto a nivel bajo. Entonces vamos a tener activa la salida 0, activa la salida 1, activa la salida 2, y cuando se tenga que poner en estado alto la entrada 3, inmediatamente se va a poner en estado alto la entrada 1, y así secuencialmente las 3 entradas. ¿A qué frecuencia? Bueno, la frecuencia la tenemos determinada por el pulso de reloj que le coloquemos a su entrada. En este caso, como vimos, era de 0.3 Hz. Ahora bien, ¿cómo es que logramos este efecto de fundido en los LED que acá pueden ver? Ese efecto lo logramos con un circuito RC. Como ya vimos en otro video, en el que hicimos el generador de onda de sierra o onda triangular con el 555, cuyo video se los voy a dejar por acá para que lo visiten, vimos que midiendo los tiempos de carga y descarga de un capacitor podíamos lograr una onda triangular bastante aceptable para la mayoría de las aplicaciones. En este caso vamos a hacer algo parecido, pero variándolo un poco. ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a hacer es, si bien vamos a estar midiendo los tiempos de carga y descarga, necesitamos en este caso que esas cargas y descargas se realicen en un tiempo determinado como para que el efecto sea vistoso. ¿Qué necesitamos en este caso? Nosotros habíamos calculado que el tiempo que tarda en completar un ciclo la entrada de reloj era de aproximadamente 3 segundos. Lo que nosotros necesitamos conseguir con este circuito RC es que nuestro capacitor se cargue en la tercera parte del tiempo que le lleva al circuito de reloj completar un ciclo. Si en este caso le lleva 3 segundos, nuestro capacitor en un segundo ya va a tener que estar cargado por lo menos a más del 60% de la tensión de alimentación. ¿Cómo se consigue saber qué valores vamos a utilizar? Muy fácil. Tenemos que el tiempo que va a tardar nuestro capacitor en cargarse es igual a la resistencia que utilicemos para limitar la carga de dicho condensador multiplicado por el valor de dicho condensador. En este caso vemos que tenemos conectado a la salida una resistencia de 10K y un capacitor de 100 microfaradios. Si hacemos la cuenta, 10.000 ohms por 100 multiplicado por 10 a la menos 6 faradios, vemos que nos da un tiempo clavado de 1 segundo. Obviamente yo tuve que calcular esto. Esta fórmula en realidad nos viene muy bien por dos motivos. Uno, para saber si los componentes que estamos utilizando sirve para la frecuencia y el tiempo que estamos tratando de conseguir. Y otra es que podemos variar el valor de la resistencia y del capacitor para conseguir el mismo tiempo, ya que si disminuimos la capacidad podemos inclusive también disminuir la resistencia para conseguir un tiempo equivalente. Entonces acá lo que vamos a conseguir es que en un segundo nuestro capacitor se va a ver cargado.
y en los otros 2 segundos, que son cuando ya la entrada cambie de estado, nuestro capacitor se va a descargar muy lentamente. Ahora bien, esa forma de onda no la podemos aplicar directamente a los LED, ya que como vimos en aquel video, si nosotros le exigimos una carga, la forma de onda se va a ver afectada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al igual que en aquel video, vamos a utilizar un buffer o un adaptador de impedancia, que en este caso simplemente está constituido por una resistencia de alto valor, en este caso de 220K, y un transistor que puede ser, por ejemplo, un BC547, muy común, muy utilizado. Con esto lo que vamos a conseguir es controlar en la base mediante una débil corriente proporcionada por la caída que ofrece esta resistencia, poder controlar de manera gradual el brillo de los LED. En este caso yo simplemente dibujé uno de los esquemas, pero obviamente este esquema se repetiría por 3, una vez para cada salida, una vez para cada color. Y de esta forma podemos conseguir prender secuencialmente los colores y que haga estas especies de fundidos o transiciones. Yo les voy a mostrar lo que traté de hacer en un principio. Yo en un principio lo que quería conseguir era esto, una onda de 3 tiempos en la que en el primer instante creciera de manera lineal, si se pudiera, hasta conseguir la alimentación positiva. En el siguiente periodo, que disminuya su tensión hasta alcanzar los 0 volt y que en el tercer tiempo se mantenga inactivo. Y así se repita el ciclo. En la segunda salida que funcione exactamente igual, pero desfasado la tercera parte del tiempo. Como ven acá, cuando esta señal está bajando, este está incrementando su tensión, y aquí, cuando está completamente nula la tensión, este disminuye su tensión, al mismo tiempo que la tercera entrada empieza a aumentar su señal. Lamentablemente este tipo de onda tan perfecta, tan teórica, no la pude conseguir, pero sí, gracias al circuito RC que les acabo de mostrar, conseguí una forma de onda bastante parecida. ¿Cómo es esa forma de onda? Bien, en el tiempo en el que tenemos la señal que está creciendo, tenemos la carga de nuestro capacitor, que es una curva más o menos así, y acá en vez de tener un achaflanado tan directo, lo que tenemos es una curva de descarga muy pero muy lenta, y llegado a este punto otra vez vuelve a crecer y nuevamente en los 2 ciclos siguientes se descarga, y así sucesivamente. Esto en realidad nos viene fantástico porque tanto el tiempo de carga del capacitor como la curva típica de un LED responden a esta forma de onda, por lo tanto estaríamos controlando los LED de una manera, por decirlo de alguna manera, ideal. Obviamente en las otras salidas se repite lo mismo. Y de esta manera secuencial es como vamos a estar encendiendo y apagando los LED de cada uno de los 3 colores, y de esta manera poder controlar el encendido de nuestros LED. Ahora, y antes de pasar a verlo en el protoboard, veámoslos rápidamente en una simulación. Y bien, acá ya tenemos el circuito montado en nuestro simulador, en el Livewire, que si quieren saber cómo se utiliza este programa, por acá les voy a estar dejando el tutorial que hice hace un tiempo al respecto. Así que bueno, acá tenemos nuestro 555 con las resistencias y el capacitor que habíamos calculado, y a su salida conectado el osciloscopio, una salida conectada al pin 3, la otra salida conectada al punto de carga del capacitor y los puntos negativos conectados a tierra. Ahora si le damos play a la simulación, vemos en azul la carga y descarga del capacitor y en rojo la salida del pin 3. Como podemos ver, el tiempo que tarda el capacitor en cargarse, la salida se mantiene a nivel alto. En este caso no nos importa demasiado si es simétrico o no el tiempo de estado alto y nivel bajo. Si mal no hice el cálculo, esta forma de onda tiene un ciclo de actividad de aproximadamente el 90%, pero igualmente nos sirve como pulso de reloj de forma perfecta. Así que habiendo visto que esto funciona, vamos a pasar a ver ahora la simulación del secuenciador. Bien. Antes de mostrarles el secuenciador, simplemente lo tengo acá. Lamentablemente este programa no me muestra los pines de alimentación, por eso el diagrama que les voy a estar dejando va a ser otro. Pero bueno, a su entrada tenemos la forma de onda, es decir, una señal rectangular de aproximadamente 0.3 Hz, y sus salidas las conecté a los puntos A, B y C, que son exactamente estos puntos, punto A, punto B, punto C, con exactamente los mismos componentes que habíamos calculado. En realidad debería ser de 220K este valor, pero en el simulador, si lo ponía de ese valor, los LED prendían de manera muy pero muy tenue. Así que bueno, acá podemos ver a la perfección cómo a medida que va pasando el tiempo los LED se encienden y se apagan. Asimismo le he conectado estos 3 puntos de prueba que van a 3 osciloscopios,
porque si bien este programa tiene, el osciloscopio solamente tiene 2 canales y acá tenemos 3 formas de onda, la manera más fácil de representar 3 formas de onda es utilizando 3 osciloscopios. Para algo los tiene el simulador. Y acá podemos ver a la perfección la forma de onda que corresponde a cada uno de los 3 colores. Es más, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Porque este programa tiene la particularidad de que no solo me puede mostrar los gráficos, sino que los puedo superponer. Así que será cuestión de ponerlos exactamente uno sobre otro y vamos a ver cómo las formas de ondas coordinan a la perfección. Ahora le damos play a la simulación y vemos exactamente, al igual que como yo les había mostrado anteriormente el gráfico, vemos cómo se van cruzando las formas de onda. El rojo está por llegar al nivel bajo, ahora se enciende el verde, se baja el azul exactamente en el mismo instante y así se irán mezclando los colores. Como podemos ver, a medida que se va encendiendo y apagando cada una de las salidas, el tiempo de carga y descarga se ve afectado, y de esta manera es como conseguimos esas transiciones o fundidos automáticos que también quedan utilizando LEDs RGB. Ya sea que utilicemos LED RGB o LED tricolor, o sea tiras de LED tricolor, es decir que tienen un LED rojo, un LED azul y un LED verde, va a quedar muy pero muy vistoso. Obviamente, como yo les dije, pueden cambiar la frecuencia a la que esto oscila, cambiando tanto la frecuencia del oscilador principal como el circuito RC que está conectado a la salida de cada una de las salidas que tiene nuestro 4017. Y todo visto por esta parte, y ahora sí vamos a ver el circuito montado en protoboard. Les recuerdo que en la descripción les voy a dejar el enlace al post donde van a tener mucha más información sobre este circuito, este diagrama con las formas de ondas, el circuito, etc. En cuanto al circuito, el que les voy a estar dejando es este, que lo hice en Proteus, pero no hice la simulación en Proteus porque realmente consume muchos recursos y se veía un poco trabado. En cuanto al 4017, verán que le faltan muchísimos pines que no van conectados a absolutamente nada, solamente le he puesto y colocado con los números correspondientes los pines que sí tienen alguna conexión eléctrica. Todos los demás pines, no se preocupen que no van conectado a absolutamente nada. Ahora sí, vamos a ver el circuito montado. Y bien, acá lo pueden ver completamente montado en protoboard, un poco desprolijo, pero bueno, yo creo que se entiende. Donde tenemos nuestro 555, nuestra resistencia de 390K, la de 47K y el condensador de 10 microfaradios. Acá tenemos una resistencia de 470K que va hasta el reloj del 4017, ahí se puede ver inclusive. Y después de las salidas 2, 3 y 4 tenemos el divisor resistivo proporcionado por la resistencia de 10K y la de 220K, el condensador de 100 microfaradios y cada uno de los 3 transistores. Después tenemos las salidas conectadas a las tiras de LED y el positivo que es común para los 3 colores. Acá tenemos el condensador que dije que tuve que colocar en el pin de habilitación y no mucho más. Acaba de aclarar que tengo polarizada la protoboard, por lo tanto tengo el negativo y el positivo en ambos extremos. Por eso ven que, por ejemplo, este condensador que va a negativo lo he conectado en la parte superior del protoboard. Esto no es algo que se haga muy a menudo, pero realmente ayuda bastante al momento de tener que realizar un montaje medianamente complejo como el que acá les presento. Les recuerdo que acá abajo en la descripción, en el post que les voy a dejar algunas fotos del montaje en protoboard por si desean reproducirlo y si les quedase alguna duda sobre cómo están hechas las conexiones. Así que bueno, como pueden ver, se está encendiendo secuencialmente. Tenemos nuestro 555 que nos está entregando el pulso de reloj, que es el que está comandando las salidas del 4017, y de esa manera poder encender secuencialmente de manera gradual cada color de nuestra tira RGB. Cabe aclarar que es el único responsable de que los LEDs se enciendan y se apaguen de manera gradual son los condensadores que tenemos en la base de los transistores. Si nosotros retiramos estos condensadores, vamos a ver cómo responde nuestro circuito como si fuera un simple secuencial común y corriente. Ahí podemos ver. ¿Ven? Los LED ya no prenden y apagan gradualmente, sino que simplemente al cambiar de estado y cambiar la salida de estado alto a nivel bajo, prenden directamente y así se mantienen hasta que se complete el ciclo. Y si volvemos a colocar nuevamente los capacitores donde corresponden, el circuito sí, ahora sí va a volver a responder como respondía al principio. Y ya que la tengo acá a mano, quiero que hagamos una segunda prueba con otro tipo de tira de LED, que es esta, que acá podemos ver. A ver si hace foco. Bien. También son LED SMD, qué sé yo, color RGB, en realidad miente porque no son RGB, son tricolor, ahora lo van a ver. Tiene el LED del tipo, ¿dónde dice? Acá está.
LED del tipo 3528, que son las dimensiones del LED. 4.32 watts por metro, se alimenta con 12 volt. Y también podemos ver, bueno, que obviamente es de color blanco, tiene un recubrimiento de silicona, así que es apta para exteriores. Y no mucho más. Como ven, ahí realicé la soldadura y la aislé con termocontraíble. Lamentablemente la disposición de este cable RGB no correspondía con el orden de las patas, porque acá podemos ver que tenemos el negro, que es el común, el positivo, y después verde, rojo, azul. Pero si nos fijamos en la tira RGB, por ejemplo acá en su unión, vemos que tiene positivo, verde, rojo, positivo, azul, verde, rojo, nada que ver. Así que tuve que torcer un poco los cables para que coincidan los colores, pero bueno, eso no importa realmente, da lo mismo. Y al final del cable, como son terminales algo gruesos, es decir, los cables son de bastante sección, le tuve que soldar sí unos pequeños pines para poder insertarlos en el protoboard. Así que vamos a conectarlos y ver qué tal queda con esta tira. Y ahí podemos ver perfectamente cómo encienden y apagan de manera gradual, y vemos que la coordinación es prácticamente perfecta, porque apenas se termina de encender un LED ya se empieza a encender el siguiente. Es por eso que es tan importante que hagamos bien el cálculo de la tercera parte de la frecuencia, la tercera parte del periodo del reloj al momento de hacer el circuito RC que está conectado a las salidas de nuestro secuenciador, para que este efecto lo consigamos de la manera más precisa y exacta posible. Asimismo, si ustedes quieren calcularlo para otra frecuencia, para que esto enciende y apague a otra velocidad, con otra frecuencia, con otro periodo, tienen que calcular igualmente el circuito RC del secuenciador para que funcione de esta manera. Y ya que estamos, ¿por qué no coloquemos ambas tiras? A ver qué tal queda todo junto. Total, los transistores se lo bancan sobradamente las condiciones a las que lo estamos sometiendo. Y acá pueden ver ambas tiras para que les resulte más fácil elegir cuál de las dos utilizarían. Tira tricolor, tira RGB. Igualmente esta tira RGB es de muchísima más potencia. Esta, como vimos, eran unos 4 watts más o menos por metro, y este, si mal no recuerdo, creo que eran 8.2 watts por metro. Es un montón, la verdad, y como pueden ver ilumina bastante más en comparación a esta tira. Y ahora me gustaría hacer un par de aclaraciones en cuanto a este circuito. Acá no estamos gobernando los LED de la manera más eficiente, porque realmente lo que estamos haciendo es controlarlos por tensión, ya que lo que estamos haciendo es aprovechar el efecto amplificador de nuestros transistores para poder controlar cuánta corriente les llega a la base, y de esa manera controlar la que pasa por colector y emisor, y de esa forma poder controlar el brillo de los LED. Actualmente existen formas muchísimo más eficientes de controlar los LED, como por ejemplo modulación por ancho de pulso, PWM, que hace un tiempo realicé un dimmer por PWM para tiras de LED RGB. Se los voy a dejar por acá si quieren verlo, porque realmente de esa manera pueden controlar gran potencia de LED sin casi tener disipación de potencia en el elemento regulador. Y así de sencillo es como podemos tener nuestro controlador RGB para tiras de LED casero, completamente hecho con electrónica analógica, sin necesidad de utilizar PIC y utilizando componentes simples, baratos y fáciles de conseguir, como pueden haberlo comprobado. Y bueno gente, eso es todo por este video y espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle a like y suscribirse para estar al tanto de mis nuevos aportes. Pero no quiero despedirme sin antes recomendarle dos canales de electrónica muy pero muy buenos, que seguramente ya deben conocer, pero igual vale la pena hacer la mención. Primeramente, los invito a visitar el canal de mi ídolo Gastón de Proyectos LED, cuyo canal se los voy a dejar por acá para que lo visiten, quien hace un tiempo realizó también un controlador RGB para tiras de LED, pero utilizando justamente un microcontrolador. Así que para todo aquel que tenga un poco de conocimiento acerca de PIC, microcontroladores y programación, les recomiendo que vean su video para ver cómo pueden realizar este mismo circuito con muchísimos menos componentes, ya que utiliza un PIC, pero es un circuito muchísimo más versátil porque, como ya les dije, funciona por modulación de ancho de pulso. Y otro canal que también quiero recomendarles es el canal de Juan Mundo Electrónica, también se los voy a dejar por acá para que lo visiten, quien hace un tiempo realizó para el especial navideño un árbol de Navidad conectado por USB que la verdad quedó fantástico, pero lo interesante es que también utilizó este sistema de medir el tiempo de carga y descarga de un condensador, utilizar un buffer, etcétera, para prender secuencialmente dos
colores de LED, es decir, cuando uno se encendía el otro se apagaba y viceversa. Pero él, en vez de utilizar un 555, un 47, un PIC, lo realizó con amplificadores operacionales, inclusive la tapa de oscilador lo realizó con un operacional. Así que si les interesa, en la descripción les voy a dejar los videos que les acabo de mencionar. Y eso es todo por este video, así que en pantalla les voy a dejar otros videos que les pueden llegar a interesar, un botón para que se suscriban, y por mi parte, sin más que decir, me despido hasta el siguiente video.